El agua estaba tan quieta que parecía contener la respiración del mar, justo antes de romperse en un susurro ahogado cuando la mano del buzo encontró la cámara atascada entre las rocas. No debería haber nada allí abajo, no a esa profundidad, y menos un destello que parecía recentísimo, como si hubiese sido dejado segundos antes. Al tocarla, un frío tan seco y antinatural recorrió su traje que sintió que algo lo observaba desde detrás, aunque sabía que estaba solo. Y subió la cámara a su visor y vio la fotografía. Él, de pie, fuera del agua, pero con alguien detrás. Alguien idéntico a él, aunque jamás había estado en ese lugar. La piel se le tensó mientras la corriente se agitaba sin razón, como respondiendo a la imagen. ¿Cómo podía existir? Una foto de algo que aún no había ocurrido. ¿Quién había tomado esa imagen imposible? ¿Y por qué esa figura lo esperaba afuera del mar? Al llegar a la superficie, el buzo sintió cómo el aire se volvía más pesado que el agua, como si la fotografía hubiera cambiado la temperatura del mundo. El oleaje era suave, pero cada sonido parecía distante, apagado, como si hubiese dejado algo abierto allá abajo que aún lo observaba. Subió a la embarcación con la cámara apretada entre sus manos, temiendo que si la soltaba, esa figura pudiera aparecer en cualquier rincón. Todo en el cielo tenía un tono opaco, como si la luz hubiera perdido fuerza. Intentó convencerse de que la foto podía tener una explicación lógica, pero cada parpadeo le mostraba fugazmente la sombra detrás de él. ¿Cómo podía la cámara capturar algo que jamás había vivido? ¿Y por qué esa presencia parecía más cercana ahora que estaba fuera del agua? Intentó encender la cámara, pero la pantalla oscilaba entre luces pálidas y sombras que parecían moverse por su cuenta. Cada intento fallido aumentaba su inquietud. La sensación de estar siendo observado se hacía más clara, como si la foto hubiera dejado una huella que no podía borrar. El viento golpeaba la lona del barco con golpes secos y repetidos, casi sincronizados con los parpadeos de la pantalla. De pronto, un destello fugaz mostró la misma figura de la fotografía, solo más cerca, demasiado cerca, como si estuviera a centímetros de la lente. Cerró la tapa con brusquedad, temblando. ¿Cómo podía aparecer una imagen nueva si nadie la había tomado? ¿Qué estaba intentando mostrarle? La curiosidad pudo más que el miedo, y amplió la primera fotografía en busca de detalles que le probaran que todo era un malentendido. Pero cuanto más acercaba la imagen, más evidente se volvía. La figura detrás de él tenía su misma forma, su misma postura. Pero la piel estaba pálida, como si nunca hubiera visto el sol, y los ojos eran tan abiertos que parecían no parpadear jamás. Notó un reflejo brillante en el borde de la foto, algo que no recordaba haber visto en su vida real. Sentía un hormigueo en la nuca, el mismo que sintió bajo el agua. ¿Estaba viendo una advertencia? ¿O una versión imposible de sí mismo? Mientras la embarcación se mecía suavemente, buscó una marca, un número, algo que revelara quién había sido el dueño original de la cámara. Un pequeño grabado corroído apareció en un costado, casi invisible bajo la sal incrustada. Lo tocó con cuidado, sintiendo que cada rasguño guardaba una historia que nadie había querido contar. El viento se detuvo de repente, dejando un silencio que lo hizo contener la respiración. Por un instante, creyó ver el reflejo de la figura detrás de él en la ventana. Pero cuando volteó, no había nada. ¿Cuántas respuestas estaban escondidas en ese pequeño objeto? ¿Y cuántas preguntas nuevas estaba a punto de descubrir? Esa noche, mientras intentaba descansar, la cámara emitió un clic seco, tan claro como si alguien hubiera presionado el disparador junto a su oído. Se incorporó de inmediato, sintiendo el corazón latiendo con fuerza, y vio la luz tenue de la pantalla encenderse sola.
revelando una fotografía que él jamás había tomado. En la imagen, la figura parecía más cerca, tan nítida que podía distinguir la tensión en sus músculos, como si estuviera avanzando hacia la lente. El silencio del barco se volvió espeso, casi pegajoso, y cada crujido sonaba como pasos. El viento afuera parecía contenerse, y el aire dentro de la cabina se volvió frío de repente. ¿Cómo podía la cámara generar nuevas fotos sin ser tocada? ¿Acaso la figura estaba intentando comunicarse? ¿O simplemente estaba anunciando que ya no era parte de la imaginación? Intentó borrar la nueva imagen, pero la pantalla parpadeó y mostró otra toma distinta. La figura ya no estaba a 1 metro, sino a unos pocos centímetros de la cámara, como si respirara sobre el lente. Cada detalle era más preciso. La piel húmeda, los ojos abiertos, la expresión imposible de reconocer como suya. Sintió una punzada en la nuca, igual que en el fondo del mar, como si esa presencia estuviera ahora dentro de la cabina. Afuera, el mar golpeó el casco con un ritmo irregular, casi ansioso. La cámara volvió a emitir un clic, aunque no la estaba tocando. La figura estaba acercándose en tiempo real. ¿Y si no era un reflejo, sino otra versión de él tratando de cruzar? Justo cuando intentó apagar el dispositivo, la cámara vibró ligeramente en sus manos, como si algo desde dentro empujara hacia afuera. Coxores, de pronto, capturó una fotografía sin que él la sostuviera, disparando hacia la puerta de la cabina. El sonido fue tan fuerte que lo hizo retroceder. Se levantó con cautela, sintiendo que cada sombra a su alrededor se movía apenas 1 milímetro cada vez que parpadeaba. La pantalla mostró una imagen oscura, pero la figura aparecía allí, a mitad del encuadre, frente a la puerta de la cabina. No estaba afuera, estaba adentro. ¿Cómo podía la cámara registrar algo que él no había visto? ¿Qué se estaba moviendo en el rincón más oscuro? Al abrir lentamente la puerta para comprobar que todo estaba en su lugar, una brisa helada lo golpeó, inexplicable para una noche tan tranquila. El pasillo estrecho del barco estaba vacío, pero algo en el ambiente parecía desplazarse con él, como una sombra intentando ocultarse justo fuera de su vista. Caminó con cuidado, escuchando el eco de sus propios pasos, aunque juraría que había un segundo ritmo. Un leve arrastre detrás. Cada centímetro avanzado hacía más pesado el aire. Al final del pasillo sintió que algo se retiraba hacia la oscuridad. ¿Ese movimiento había sido real? ¿O la figura había encontrado otra manera de seguirlo? Cuando finalmente intentó dormir de nuevo, el sonido lo despertó. Una respiración profunda, pesada, que imitaba exactamente la suya, pero con un retraso mínimo, como un eco que no pertenecía al espacio. Abrió los ojos lentamente y vio la cámara encendida a su lado, apuntando hacia él aunque no recordaba haberla colocado allí. El reflejo en la pantalla lo mostraba acostado, pero detrás de su cuerpo había una sombra que parecía inclinarse sobre su hombro. No pudo moverse. El aire se volvió más frío con cada segundo, como si algo estuviera acercándose para ocupar el espacio vacío entre la pantalla y su piel. ¿Era la figura intentando sincronizarse con él? ¿O estaba imitando su respiración porque quería reemplazarla? La mañana siguiente llegó sin ofrecer alivio. El cielo tenía un tono gris espeso que hacía que el mar pareciera una sola masa inmóvil. Decidió regresar al puerto, donde, según un registro antiguo, la cámara había sido reportada como perdida. Cada ola que golpeaba el casco sonaba hueca, como si el agua ocultara algo que respiraba debajo. Venenoso decía. Al acercarse al muelle, una inquietud extraña lo recorrió.
Nada se oía, ni aves, ni motores, ni voces. Era como si el lugar supiera lo que traía consigo. Sintió la necesidad de ocultar la cámara bajo la chaqueta, temiendo que su sola presencia pudiera alterar el ambiente. ¿Qué historia había comenzado realmente cuando la encontró? ¿Quién había sido el primero en ver a la figura? ¿Y por qué el silencio parecía recibirlo como a alguien que volvía a casa después de demasiado tiempo? Mientras caminaba por el muelle vacío, una voz ronca lo llamó desde la sombra de un cobertizo. Era un hombre mayor que parecía haber pasado toda su vida mirando el mar con desconfianza. Le contó que en las últimas semanas varios pescadores habían desaparecido sin dejar rastro, siempre tras reportar luces extrañas bajo la superficie, como si algo los hubiera llamado. Sus palabras tenían una gravedad que no provenía del miedo, sino de la resignación. El ambiente olía a sal vieja y madera húmeda, y cada frase del pescador parecía arrastrar una historia que nadie quería escuchar. Era posible que otros hubieran visto la misma figura. O algo peor, ¿qué estaba acechando desde las profundidades? El pescador, con manos marcadas por años de esfuerzo, le entregó una pequeña caja metálica que había encontrado flotando días atrás, diciendo que pertenecía al dueño original de la cámara. Dentro había una bitácora cubierta de manchas y sal cristalizada. Al abrirla, el olor a humedad mezclado con tinta vieja lo envolvió. Las primeras páginas describían inmersiones comunes, pero pronto las notas se volvían frenéticas, mencionando sombras humanas debajo del barco y fotografías que parecían anticipar la presencia de alguien que no debería estar allí. Cada frase lo acercaba más a una verdad inquietante. La cámara no registraba el pasado, registraba lo que venía detrás de quien la miraba. ¿Qué había visto el dueño anterior justo antes de desaparecer? Se sentó junto a una mesa improvisada dentro del cobertizo y comenzó a leer las últimas páginas de la bitácora. La letra era temblorosa, como si hubiera sido escrita mientras el autor miraba constantemente por encima del hombro. Las descripciones coincidían con sus propias experiencias. La cámara encendiéndose sola, imágenes que mostraban algo avanzando cada vez más cerca, una respiración que no era humana. En una entrada final apenas legible, el dueño advertía que la figura no aparecía para ser fotografiada, sino para reemplazar aquello que fotografiaba. Las palabras le provocaron un escalofrío que le recorrió la espalda entera. ¿Era esa la razón por la que la figura se volvía más nítida con cada imagen? ¿Qué sucedía cuando finalmente lograba tocar al fotógrafo? Cuando salió nuevamente al muelle, el viento había cambiado. Ya no era una brisa fría, sino un soplo húmedo que parecía imitar el ritmo de su respiración. El agua, normalmente tranquila a esa hora, formaba pequeños círculos que se abrían hacia afuera, como si algo justo bajo la superficie exhalara lentamente. Sintió la mirada del pescador desde la distancia, pero no quiso voltearse. En el horizonte, una sombra pasó bajo el oleaje, demasiado grande y demasiado humana para ser un pez. El corazón le martilló el pecho mientras comprendía que la figura ya no era una imagen atrapada en la cámara. Estaba moviéndose bajo él. ¿Cuánto tiempo llevaba siguiéndolo? ¿Y cuánto faltaba para que emergiera del agua? Al regresar al cobertizo con la bitácora aún abierta entre sus manos, el buzo encontró una fotografía nueva en la cámara, una que jamás había visto y que lo hizo sentir un vacío en el estómago. La imagen mostraba un acontecimiento que aún no había sucedido. El muelle envuelto en una niebla tan densa que ocultaba todo excepto su propia silueta. En la foto, detrás de él, la figura emergía parcialmente del agua, avanzando como si la superficie no ofreciera resistencia. La claridad de esa visión era perturbadora, más definida que cualquiera de las anteriores. Sintió
cómo la realidad misma se aflojaba alrededor del instante en que vio la imagen, como si el futuro estuviera empujando desde el otro lado. Era la cámara un anuncio de lo inevitable, y si la figura no estaba esperando, sino adelantándose, al ampliar la fotografía, vio detalles imposibles. Cada gota de agua alrededor de la figura estaba capturada con precisión, como si el momento ya hubiera ocurrido y la cámara simplemente lo estuviera revelando antes de tiempo. Pero lo más inquietante era que la niebla del muelle en la imagen comenzaba a formarse también fuera del cobertizo. El aire se volvía espeso, húmedo, y el sonido de los barcos se apagaba poco a poco, igual que en la fotografía. La realidad imitaba al futuro. El buzo sintió una presión en el pecho, un aviso sutil de que algo se acercaba sin prisa, pero con propósito. ¿Qué clase de entidad podía torcer el tiempo? Porque su rostro seguía siendo idéntico al suyo. El viento cambió de dirección de forma abrupta, arrastrando una neblina más espesa que parecía surgir del mismísimo mar Pontopauca. Un trueno retumbó muy lejos, aunque el cielo seguía sin nubes, idéntico a la escena anticipada en la foto. Entonces comprendió que la cámara no solo predecía, replicaba el futuro a su alrededor, moldeando el entorno hasta que coincidiera con la imagen. El muelle comenzó a crujir bajo sus pies, como si algo enorme se moviera debajo de la superficie, empujando la madera hacia arriba. El buzo retrocedió unos pasos, con la sensación de que el momento en la fotografía estaba a segundos de volverse real. ¿Qué sucedería cuando el futuro y el presente se alinearan por completo? ¿Quién sería él después de eso? La cámara volvió a encenderse sola, y una nueva foto apareció en pantalla, él mismo, en ese mismo muelle, solo que detrás de su espalda la figura estaba casi completamente materializada. La piel de la entidad parecía más sólida, más viva, demasiado similar a la suya, pero con ojos que no parpadeaban y una postura que transmitía una calma antinatural. En la foto, la figura levantaba una mano como si estuviera a punto de tocarle el hombro. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando sintió un cambio leve en el aire, un desplazamiento casi imperceptible, justo detrás de él. ¿Era una coincidencia? ¿O la figura empezaba a existir al mismo ritmo que su imagen se volvía nítida? Entonces lo sintió. Un ligero movimiento del aire detrás de él, similar a una exhalación humana, cálida y húmeda pese al frío del ambiente. El buzo no se atrevió a girar de inmediato. Sabía que el instante en la fotografía estaba por cumplirse. El muelle se inclinó levemente, como si dos presencias ocuparan el mismo espacio por primera vez. Un chapoteo suave, casi íntimo, sonó a pocos metros, confirmando que la figura había emergido. Se obligó a mirar hacia el agua y vio la sombra ascender, tomando forma con una precisión escalofriante. Ya no era una imagen, ni un reflejo, ni un anuncio. Era real. ¿Cuánto faltaba para que saliera completamente del agua? ¿Qué sería de él cuando lo hiciera? El buzo sabía que no podía huir. Cada fotografía lo había empujado hacia un solo destino. Volvió a encender el motor de la embarcación y se dirigió al punto exacto donde encontró la cámara, como si algo en su interior lo arrastrara sin darle alternativa. El mar estaba inquieto, respirando de forma irregular, con oleajes cortos que parecían responder a cada uno de sus pensamientos. Mientras se preparaba para sumergirse, sintió la misma presión en el pecho que experimentó la primera vez. Solo que ahora no era ansiedad, era una advertencia. El agua parecía esperarlo. El cielo gris brillaba con un tono metálico, como si también formara parte del suceso inminente.
¿Qué quedaría bajo ese silencio cuando descendiera? ¿Y qué lo esperaba en la oscuridad que había despertado? El descenso comenzó con una lentitud casi ritual. La luz superficial se desvanecía mientras el mundo se convertía en una mezcla de verde oscuro y silencio absoluto. A medida que bajaba, el agua se volvía más densa, como si algo debajo alterara su temperatura. De pronto, su lámpara iluminó restos oxidados que no deberían estar allí, fragmentos de un naufragio desconocido, cubiertos de algas largas y ondulantes. No había registros de barcos hundidos en esa zona. La sensación de ser observado regresó con una fuerza insoportable, como si la oscuridad se abriera para él. ¿Había encontrado el origen de la cámara? ¿O simplemente el lugar donde otro había desaparecido antes que él? A medida que avanzaba entre los restos, el silencio cambió. Ya no era un vacío tranquilo, sino un silencio contenido, como si el entorno estuviera esperando que él viera algo. Y entonces lo vio, una forma humana moviéndose entre las sombras, nadando con una fluidez que no era natural. Su silueta era casi idéntica a la suya, pero con movimientos demasiado suaves, demasiado precisos, como si imitara su estilo de nado con un leve desfase. El buzo sintió como la sangre le helaba en las venas. No era una ilusión ni un reflejo. Era algo que llevaba tiempo siguiéndolo. ¿Qué quería esa figura? ¿Por qué se movía exactamente como él? Pero sin el menor esfuerzo, la figura salió lentamente de la penumbra, revelando su rostro con una claridad que hizo que el buzo perdiera el aliento. Era él, no una versión distorsionada. No una sombra, sino una réplica exacta, como si alguien hubiera moldeado cada rasgo con obsesión. Pero sus ojos estaban completamente abiertos, sin vida, sin las dudas que él cargaba. Parecía observarlo con una paciencia infinita, como si hubiera esperado ese encuentro desde siempre. El agua vibró entre ambos, y por un segundo sintió que la figura intentaba ajustar sus movimientos al unísono con los suyos. Era un doble, un reemplazo, o la forma final de aquello que había visto en las fotos. El doble extendió una mano y la cámara, aún enganchada a su traje, capturó un destello. La pantalla mostró una imagen imposible. Dos versiones del buzo dentro del mismo encuadre, frente a frente, como si el tiempo hubiera dejado de distinguir quién era el original. El pulso del buzo se aceleró. La figura imitó su respiración, su postura, incluso el pequeño temblor de su mano, pero sin duda parecía más firme, más estable, más preparada. La cámara vibró con fuerza, como si quisiera capturar otra foto, una última foto. ¿Qué revelaría esa imagen? ¿Y qué pasaría cuando solo uno de los dos pudiera permanecer en el mundo real? El buzo retrocedió lentamente, mientras su doble imitaba cada movimiento con una precisión escalofriante, como si fuera un reflejo vivo con voluntad propia. De pronto, la figura llevó una mano hacia la cámara, no para arrebatársela, sino para señalarla como si quisiera usarla para decir algo. La pantalla se encendió sola y mostró una serie de imágenes que cambiaban demasiado rápido para comprenderlas, pero todas tenían algo en común. Él no aparecía en ninguna. El doble estaba siempre en el centro del encuadre, ocupándolo todo. El buzo sintió que su respiración se desacompasaba, mientras la del doble se volvía cada vez más sincronizada con la suya. Intentaba comunicarse, o simplemente mostrarle cómo sería su lugar en el mundo cuando él dejara de existir. Las imágenes en la cámara comenzaron a estabilizarse hasta mostrar con claridad algo que congeló la sangre del buzo. Una secuencia de momentos futuros, cada uno llevando al mismo desenlace.
él ascendiendo desesperado hacia la superficie, él cayendo de rodillas sobre la cubierta del barco, él desapareciendo lentamente de la imagen hasta quedar reemplazado por su doble. Era un destino que parecía ya escrito, como si cada fotografía fuera un paso que no podía evitar. Sentía el peso de la presión del agua y de algo más, como si el tiempo estuviera cerrándose sobre él. ¿Podía realmente huir de un futuro que ya había sido fotografiado? El doble avanzó hacia él con un movimiento, lento pero decidido, imitando cada gesto con un leve retraso, como si practicara una coreografía destinada a reemplazarlo. El buzo intentó alejarse, pero la figura ajustó su postura para coincidir exactamente con la suya. Era como mirarse en un espejo que hubiera cobrado vida. Un temblor recorrió el casco del naufragio, haciendo que pequeñas partículas de óxido flotaran entre ambos, como si el ambiente reconociera la llegada del momento final. La figura inclinó la cabeza de una manera que él jamás haría, revelando que aquello ya no lo estaba copiando, estaba corrigiendo sus imperfecciones. ¿Cuánto faltaba para que intentara ocupar su lugar? Sintiendo que el agua se estrechaba a su alrededor, el buzo giró y nadó con todas sus fuerzas hacia la salida del naufragio. Cada brazada era torpe, frenética, mientras detrás de él la figura lo seguía con un movimiento fluido, calculado, casi elegante. El sonido de su respiración se mezclaba con otro ritmo más suave, más constante, el de su doble. La luz del exterior parecía demasiado lejana, como si el océano mismo tratara de impedirle escapar. Pequeños destellos en la cámara colgada a su pecho revelaban que seguía tomando fotos sin control, una tras otra. ¿Qué estaba capturando ahora? Las últimas imágenes antes de su reemplazo. A pocos metros de la superficie, sintió que la cámara vibraba con fuerza contra su pecho, como si estuviera a punto de tomar la última fotografía antes de decidir quién saldría del agua. La respiración se volvió errática, mezclada con la del doble que subía a un ritmo idéntico, tan perfecto que parecía anticiparse a cada movimiento suyo. Cuando emergió, el aire se sintió pesado, extraño, y el cielo gris parecía presenciar el cierre de algo inevitable. La cámara disparó un flash violento, capturando el instante en que él intentaba subir al bote, mientras una segunda mano, idéntica a la suya, rompía la superficie detrás. ¿Cuál de los dos había sido fotografiado realmente? ¿Y quién quedaría fuera del agua? Subió al bote con un temblor que no podía controlar, sintiendo el peso de algo detrás de él, aunque no se atrevía a mirar. La cámara vibraba contra su pecho como si estuviera viva, como si quisiera mostrarle algo que él aún no estaba listo para ver. Cuando finalmente reunió el valor para encenderla, la pantalla reveló la última fotografía tomada durante la emergencia. Una imagen clara, nítida, imposible de malinterpretar. Allí, sobre la superficie del agua, solo se veía una figura saliendo del mar. Pero no era él. La garganta se le cerró mientras comprendía que el encuadre lo había borrado por completo. Era como si, para la cámara, él ya no existiera. ¿Era esa la prueba definitiva? ¿Había comenzado su desaparición sin que pudiera evitarlo? Se acercó más al dispositivo, obligado por una mezcla de miedo y necesidad. Y entonces lo vio con absoluta claridad. En la fotografía solo aparecía su doble. No había rastro de él, ni siquiera una sombra. Su mente buscaba una explicación lógica, pero el vacío en la imagen era demasiado perfecto, casi quirúrgico, como si el mundo mismo hubiese decidido recortar su existencia. Sus manos empezaron a hormiguear, y por un instante creyó que el aire pasaba a través de él en lugar de rodearlo. Punto. La figura en la foto parecía más viva que nunca, como si la imagen fuese su verdadero nacimiento. ¿Se estaba desplazando la realidad para acomodarlo?
¿Estaba siendo reemplazado en ese mismo instante? El barco crujió cuando algo pesado subió a bordo. El sonido fue lento, húmedo, como si cada paso estuviera lleno de agua. El buzo se giró con dificultad, sintiendo que su cuerpo obedecía con un retraso inquietante. Penny allí estaba, su doble, completamente formado, empapado, respirando con la calma de quien sabe exactamente dónde pertenece. Sus ojos seguían sin parpadear, pero ahora tenían una claridad humana, demasiado humana. La presencia de la figura ocupaba el espacio de una forma que él ya no podía. Era como ver su propio lugar arrebatado, pieza por pieza. ¿Qué sería de él una vez que la figura terminara de ocupar cada parte de su vida? ¿Qué quedaría de su identidad? El aire se espesó alrededor de él como si la realidad estuviera empezando a olvidarlo. Intentó hablar, pero su voz salió débil, disuelta, casi transparente. La figura avanzó despacio, cada movimiento más firme y natural que los suyos. Y entonces lo sintió. Su cuerpo comenzaba a perder peso, como si partes de él estuvieran evaporándose. La piel se le volvió fría, entumecida, y la luz que entraba por la ventana parecía atravesarlo en lugar de iluminarlo. La figura inclinó la cabeza con una calma aterradora, como si solo estuviera esperando que el proceso terminara. ¿Era ese su final? ¿Ser desplazado por una versión más perfecta y silenciosa de sí mismo? El buzo dio un último paso hacia atrás, sintiendo cómo su cuerpo se volvía ligero, casi inexistente, como si ya fuera solo un recuerdo. La figura avanzó y ocupó su lugar exacto, respirando con una fuerza que él ya no podía imitar. El mundo perdió sonido durante un instante, como si se reiniciara. Y luego, sin advertencia, él simplemente dejó de estar ahí. Su presencia se desvaneció, disuelta entre el aire frío y el olor a sal. La figura, ahora completamente establecida, se inclinó para recoger la cámara del suelo y la dejó caer suavemente al agua. La corriente la arrastró y comenzó a hundirse, esperando al próximo que la encontrara. ¿Quién sería el siguiente en ver una fotografía que aún no existe?